de llegada de migrantes. ¿Qué les han dicho hasta estos momentos? ¿Qué información se tiene entre ustedes? Mire, no, yo diría que no nada más es la cuestión de Coahuila, sino el tema migratorio es un tema de todo el país y es un tema a nivel internacional. En el caso de Coahuila, dada la ruta que siguen los migrantes para tratar de alcanzar el denominado sueño americano, es esto y Tamaulipas. En Tamaulipas ustedes saben que es un riesgo por las organizaciones criminales y entonces por eso optan por Coahuila, que se ha caracterizado por ser un estado que protege, que da seguridad y tiene programas muy interesantes para la migración. Entonces, de ahí que tomen esta ruta. Actualmente, como se había comentado, hay un flujo, un número que no rebasa los 1000, producto de una concentración que hubo en Chiapas de poco más de 7000 migrantes a los que se les otorgó una forma migratoria por razones humanitarias. Básicamente se trata de venezolanos, en su mayoría cubanos, nicaragüenses, y que buscan transitar hacia la frontera de Estados Unidos. Pero comentarles que ellos fueron invitados a que esa forma migratoria no es una visa para poder transitar hacia la frontera de Estados Unidos. Eso ellos lo tienen muy claro. Es con la finalidad de que puedan tener una estancia en México y que puedan tener alternativas de un proceso ante Comar, regularizar su situación y tener una posibilidad de trabajo incluso aquí en México, en el país. Pero no se les está vulnerando, no se les está vulnerando su derecho al tránsito con este salvoconducto. Hoy acaba de ser bajado un camión precisamente de venezolanos en la entrada con Castaños. No, no se les vulnera, al contrario. Se les da esa alternativa para poder permanecer en México. Esos documentos que se les otorga no son una visa de tránsito hacia Estados Unidos, es una posibilidad que tienen ellos para regularizar, incluso en forma permanente, su estancia en el país. Señor, ¿esta forma les permite venir aquí a nuestras fronteras? ¿Es Estados Unidos? A ver, tienen un tránsito libre para el país. Sí, pero la pregunta Ahora, sería aquí, sin embargo, le entregan esta tarjeta o esta visa, aún sabiendo que vienen a la frontera. ¿Cómo el instituto pudiera frenar esto desde Chiapas para que no llegaran a Coahuila, a Tamaulipas, que es frontera, sabiendo que su intención es cruzar a los Estados Unidos? miren, nosotros tenemos como norma y principio la acción de pro hominem, es decir, el derecho y la credibilidad del ser humano. Sí, pero Es estamos obvio. afectando también A ver, al mexicano, A ver. estamos afectando al coahuilense, al tamaulipeco, en cuestión de que saben, insisto con la pregunta, que intentan cruzar hacia la Unión Americana. permítame, a los mexicanos en absoluto, a los mexicanos en absoluto, pues ellos tienen derecho de andar y Pero transitar sabemos por que todo. buscan la frontera, y ahí vienen afectando a diferentes estados de la República. No, a ver, si Señor. el mexicano cruza, No, yo Es en referencia a los extranjeros a los que se les Sí. proporcionaron estos 7000 documentos que les A ver, permiten transitar para por el allá país. iba. Al final de Voy. cuentas llegan a las fronteras y es Por eso. lo que está generando esa afectación. cuando se les otorgó esto,
se les dijo claramente, no es para transitar hacia Estados Unidos. Y se ven que traen esas rutas de Estados Unidos. A ver ¿por si qué no me deja, permiten? por eso, si me deja Adelante. terminar. Digo, una respuesta. Por eso, si me deja terminar, Sí, entonces a lo mejor ya. A ver. ¿Está bien? Entonces, ¿y cuál es cuando se les dice a ellos que esto no es para poder transitar? Y dicen, no, queremos quedarnos en México. Esa es su respuesta. Por eso se les otorga. Miren, el año pasado a los haitianos también, hubo un grupo de haitianos que se les otorgó, pero otra forma. Y ellos permanecieron en el país. Entonces, cuando el extranjero nos dice, es que queremos permanecer en el país, entonces se les da la alternativa con esa forma, ¿sí?, de ubicarse en cualquier estado de la República, ¿sí?, pero no para transitar hacia la frontera norte. Si ellos lo hacen, es bajo su responsabilidad. Y al transgredir la norma de querer pasar hacia Estados Unidos, entonces caen en una situación irregular. ¿Sí? Este es motivo por el cual pueden quitar este permiso y remitirlos precisamente a la deportación inmediata. Al momento que ellos transgredan esta situación y que busquen no solamente estar en el lugar que les permitieron, sino llegar a las fronteras y con esto cruzar a los Estados Unidos. Esto permite que al momento que sean localizados en las fronteras o en cualquier parte, se les quite esta permiso. Es correcto, caen automáticamente en una situación irregular, porque lo que se les otorgó fue eso, un permiso para estar en el país y poder regularizar su situación, tener 30 días para entrar a un proceso, básicamente en el de Comar, o buscar, ¿sí?, alguna alternativa de trabajo y entonces poder regularizar su situación y obtener la permanencia incluso en el país. Aquellos que son resueltos por Comar con refugio, automáticamente adquieren la calidad de residentes permanentes, mientras están en una calidad transitoria hasta en tanto entren a un proceso de esta naturaleza. No obstante, en esta situación transitoria tienen la posibilidad de buscar una alternativa de empleo. Miren, en el caso, por ejemplo, de varios estados, ¿sí?, el Servicio Nacional de Empleo y el Servicio Estatal de Empleo permanentemente les está ofertando posibilidades laborales a todos estos migrantes. Señor, ¿por qué el Instituto Nacional de Migración, apoyado con otros estados, concretamente el sureste, no concentra este esfuerzo en tratar de mantener a estos grupos de migrantes que se dirigen a la frontera antes de que avancen precisamente a estos estados en donde, como sabemos, exponen su vida, exponen también a los ciudadanos mexicanos al contagiar de enfermedades? ¿Por qué no se centra ese esfuerzo en los estados de Chiapas, de Tabasco, donde ustedes consideran que es la ruta por la que atraviesan, antes de que lleguen a estos estados fronterizos? A ver, cuando se otorga esta forma, miren, en el caso, les comentaba el año pasado, con este grupo de haitianos básicamente, fueron distribuidos en 19 estados de la República, ¿sí? Entonces, hoy también se les ofreció que tuvieran la posibilidad de distribuirse en los estados de la República, que no era para llegar a los estados fronterizos y tratar de cruzar la frontera. Eso es lo que se les ofreció. Ahora, hay estados que de antemano ellos o voluntariamente se asisten o solicitan un apoyo para poderlos trasladar. Pero no se les mantiene en esos estados por parte de migración, decirles, tú no debes de salir de ese estado porque estás violando este permiso que te estoy dando por 30 días. ¿No hay un esfuerzo para que se mantengan o se contengan en ese estado por el cual ingresan a México? Sí, claro que sí. ¿Y no está funcionando entonces esta estrategia? No, recuerden que el gobierno mexicano ha ofrecido
a todos los migrantes alternativas de empleo, ¿sí? A todos los migrantes. Desgraciadamente, pues ellos originalmente se pronuncian que se van a quedar en un lugar y pues empiezan a transitar, ¿sí? Empiezan a transitar. Retenerlos, es decir, tenerlos en un solo estado, no es posible. No es posible, en primer lugar, porque no hay capacidad en un solo estado de hacer una concentración de tanto migrante. Entonces, por eso se distribuye en el país. Somos 132 millones de mexicanos. Actualmente los migrantes en el país, el volumen de migrantes que tenemos en el país es de 1.475.000, entre residentes temporales, permanentes, estudiantes y esta migración irregular, ¿sí?, que trata de transitar en Estados Unidos. Señor, ¿van a seguir llegando migrantes a esta frontera? Parece que no van a poder ser contenidos por parte del Instituto Nacional de Migración. ¿Las instalaciones aquí ya están adecuadas para este fenómeno? No, estamos en este proceso. Hoy precisamente se presentó alternativas para poder tener una estancia, una instalación con mayor capacidad, ¿sí? Obvio que esto no es de la noche a la mañana, pero a ver, los migrantes que insistan en querer transitar hacia Estados Unidos a través de cualquier estado fronterizo van a ser retornados, ¿sí? Desgraciadamente algunos países no aceptan a sus connacionales. A ver, si Estados Unidos manda a nuestros mexicanos, pues tenemos la puerta abierta para recibir a nuestros connacionales. No sucede con otros países: Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, Cuba, con muchas dificultades. Nicaragua y Cuba con muchas dificultades tenemos para que lo reciban. Pero en otros países no nos lo reciben definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistirles en que vean las posibilidades que tiene México de alternativas de empleo. ¿Se sabe si este grupo de 1.000 reuniones migrantes con autoridades norteamericanas? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿A qué llegaron? Ellos también están buscando la posibilidad, ¿sí?, de ir permitiendo que ese flujo de irregulares, ¿sí?, en forma ordenada pueda ir aceptando un determinado número de ellos, ¿sí? Hay otras formas, como asociaciones religiosas de Estados Unidos, ¿sí?, en que a través de algunas asociaciones, sobre todo aquí en Reynosa, religiosas, albergues que tienen a esos migrantes, los preparan incluso tanto en cuestión de algún oficio, ¿sí?, y luego, previo acuerdo con Estados Unidos, estas asociaciones los van conduciendo en forma ordenada hacia el territorio. ¿Se sabe cuál va a ser el grupo poblacional? ¿Se sabe cuál sería el primer grupo poblacional que sería aceptado en los Estados Unidos? Esto lo están aceptando. Miren, por ejemplo, en el caso de los ucranianos, pues fue un número, por las condiciones en que existen de guerra, y fue una acción humanitaria por parte de Estados Unidos, recibir a todo este grupo de nacionales de Ucrania y aceptarlos en forma rápida. Bueno, pues eso también han estado haciendo con otros grupos, con haitianos, ¿sí?, con venezolanos también lo van a hacer, con otros grupos, y les digo, a través también de estos flujos se van canalizando a través de estas asociaciones. En el caso de eso, Sí, comisionado. No soy comisionado, Perdón. soy el director general, Sí, y comisionado Sí, a la orden. en el sentido de esta caravana que venía, obviamente una forma de disolverla, como le llaman, fue entregando estos documentos. Sin embargo, esto en sí no resuelve el problema, porque al
final de cuentas tienen ya un documento que les permite, aunque no sea ese el objetivo, al final de cuentas con esto les permite acercarse a la frontera. ¿Qué acciones adicionales se están realizando? Porque lo único que hace es que se pulveriza la caravana, pero se distribuyen a diferentes sitios. Sí, les vuelvo a repetir, un solo estado no podría no tiene las posibilidades de hacer una recepción de todo este flujo migratorio irregular. Entonces, por eso se distribuye. Sí, esa forma migratoria, a ver, insisto, se les hace la aclaración y la propuesta de que es un medio para regularizar su situación en el país. Una vez que ellos aceptan cualquiera de estas alternativas, entonces entran en un proceso donde pueden obtener esa situación permanente. En el momento que ellos transgreden esta recomendación e intentan cruzar a Estados Unidos, les digo, entran a una situación irregular. ¿A qué, cuál es la consecuencia? Pues simplemente buscar la deportación a su país de origen, pero en donde se pueda. La ley no nos permite tener a las personas migrantes alojadas en las instalaciones de migración por más de 20 días. Entonces, por fuerza tenemos que darle salida. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues se les vuelve a dar otra oportunidad y es una especie de carrusel en donde ellos tratan hasta que entienden que es mejor quedarse con estas posibilidades y alternativas en el país que seguir insistiendo en transgredir esta oportunidad. Se habla Las de- posibilidades que se brindan Lo que son las que queda- generan los disturbios dentro de las instalaciones. Sí, miren, ya vieron lo que recientemente pasó aquí en Piedras Negras. Cuando se les retiene por más tiempo, y fíjense, aquí sucede otro fenómeno. Hay muchas personas que manipulan el flujo migratorio y que son traficantes de personas, ¿sí? Y estos lo que hacen es buscar un amparo para quienes están en las estaciones migratorias, ¿sí? Y entonces el juez otorga el amparo, pero normalmente lo otorga para que las cosas queden en su lugar como originalmente estaban, entonces adentro de la estación migratoria, ¿sí? Y eso nos impide luego tenerlos permitirles su salida. Pero ellos mismos provocan esa retención, ¿sí? No obstante, lo que en esos casos hacemos es, aún así, darles la salida para evitar que estén, uno, hacinados, dos, que estén en una estación migratoria y que nos provoquen estos conflictos que han sucedido, como son los amotinamientos. Tenemos entendido que se van a reanudar los vuelos para trasladar a su país de origen o a la frontera sureste a estos migrantes. ¿Esto es correcto, señor? ¿Es correcto? ¿A partir Sí. de cuándo y cuántos vuelos? No hemos suspendido, es más, hemos continuado con esos vuelos. O sea, hay retornos que se le llaman al interior del país, de la zona norte hacia otros estados de la República para hacer la distribución de los migrantes. ¿Cuántos vuelos diarios? Miren, más o menos tenemos aproximadamente a la semana, y esto dependiendo también de las necesidades, hasta 10 y 12 vuelos semanales. ¿De aquí de Piedras Negras? No, en diferentes estados. ¿Y de aquí de Piedras Negras se van a retomar? Claro que sí, los que sean necesarios. Eso es parte de la otra ocasión que hemos acordado con el gobierno del estado. Pero se han concretado estos acuerdos, señor, en torno a retomar los vuelos, a retomar los retornos vía terrestre, e inclusive este compromiso de más elementos de migración, que en dos ocasiones lo han manifestado. Sí. ¿Cuántos más están en Piedras Negras? Porque en Piedras Negras había 6. Miren, no solo en Piedras Negras, en todo el estado, actualmente hay 44 comisionados
de otros estados aquí en el estado y están por llegar entre hoy y mañana 16 más. Son muy pocos, ¿no? Pues todo depende de, Digo, por el número de la de personas perspectiva. que vienen. 16 más para todo el estado, señor. 16 más para todo el estado o para Piedra Para el Negra. operativo de Piedras Negras. Correcto. Uno. Y dos, le quiero decir, migración no hace el trabajo solo. Tenemos el apoyo, ya les decía, importantísimo del Estado. Tenemos el apoyo de Guardia Nacional, tenemos el apoyo de Sedena. Bueno, aquí en el Estado ha sido incluso un apoyo evidente y mucho mayor que en otros estados de la República. O sea, no podríamos solo migración